esta hora se da a conocer uno de los mayores informes sobre cómo afecta las pantallas a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Muchos informes hay ya y estudios que demuestran que un exceso de su uso perjudica. Martina. Afecta mucho. Lo está presentando ahora mismo UNICEF en Madrid. A ese acto asiste el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la importancia. Y el último informe que tenemos de UNICEF, hemos extraído los datos de Aragón y casi el 95% de los jóvenes de 10 a 20 años ya tienen teléfono móvil. 1 de cada 4 tiene datos ilimitados. Y la edad media en la que los niños tienen su primer móvil es poco antes de tener los 11 años. Algunos datos preocupantes. El 31% de estos jóvenes mira el móvil más de 5 horas al día. Casi el 60% mete el móvil por la noche en su habitación. Ahí ya no se le pregunta si lo utilizan o no, pero tienen el móvil sin la vigilancia de sus padres por la noche en la habitación. Y el 62% tienen varias cuentas en redes sociales o varios perfiles. Gracias, Martina. Hablamos hasta ahora con Javier Urra, el patrono de honor de UNICEF y pedagogo y conocedor. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Pues encantado de estar con ustedes. Me parece un estudio magnífico. UNICEF siempre se ha preocupado por los niños del mundo. Ahora se tiene que preocupar también, cómo no, por los niños de España y el mal uso del WhatsApp, de las redes sociales, de Internet, etcétera, que es un problema, sin duda. ¿Y qué más podemos decir que no se haya dicho ya sobre esa influencia negativa de las pantallas en nuestros niños y adolescentes? Sí. Se puede decir muchas cosas. Hace poco hicimos un estudio desde Aula Siena y Fundación Mafre y eran 850 profesores y el 98% es casi la unanimidad. Dicen que el gran problema de la educación hoy es que en las redes sociales están enganchando a los niños en páginas pro anorexia, en pornografía violenta, en sectas, bandas. Es decir, hay como la impresión en padres, en abuelos, en profesores, de que estamos educando contra algunos aspectos que son responsabilidad, como no, de las plataformas y que es una responsabilidad de los gobiernos no solo nacionales, sino en este caso de Europa, etcétera. Este es un verdadero problema que además está conllevando a los niños muchísima ansiedad, lo decíais en la entradilla muy bien. Los niños creen que si por la noche reciben un WhatsApp y no lo contestan, van a perder una amiga o un amigo, craso error, y por lo tanto los padres tenemos que protegerles. Y protegerles es, 1, nos vamos a la cama, no hay teléfono. 2, estamos comiendo, no hay teléfono. Pero claro, no puede ser que a los niños pequeños, para que estén bien en las comidas, pues les pongamos ya a Peppa Pig y tal, porque ya empiezan desde muy corta edad, a los 2, los 3 años, y tenemos que controlar, 1, con quién se conectan. 2, que no manden imágenes de desnudez, etcétera, porque no saben dónde van a acabar. Y por lo tanto, el instrumento es el que es, y ahora lo que tenemos que hacer es educar y tener contacto, que también lo dicen los profesores, con la naturaleza, practicar deporte, el gusto por la belleza. Estamos hablando de la música, estamos hablando de también otras actividades fundamentales como es el voluntariado. Es decir, pantallas sí, ordenadores puntualmente, pero desde luego el contacto piel con piel, el juego, el deporte, y eso muchos padres ya lo están haciendo y lo están, cómo no, consiguiendo. Bueno, es que es aplicar el sentido común, Javier, básicamente lo que nos está diciendo. Es verdad que ya se han adoptado medidas. Retirar los móviles de las aulas ha sido un paso. Evitar que durante todo el tiempo lectivo ni los niños ni los adolescentes estén con el móvil en clase. También se han dado pasos legales como poner una edad más elevada para acceder a las redes sociales, pero al final es verdad que están mucho tiempo de uso. Por otra parte, las familias tienen una gran responsabilidad. Javier, existen aplicaciones por las que se puede controlar el tiempo de uso de estos niños de 10 y 11 años y de los adolescentes, el tiempo que pasan frente a una pantalla, y quizá evitarlo, o sea, estar más presentes como padres. Bueno, sí. Aquí hay un tema, mira, yo hablando con los profesores, etcétera, les decía
tener en cuenta que tenéis que educar, que no es solo informar, que no es solo formar, porque la mayoría de los padres lo hacen bien y la inmensa mayoría lo intentan hacer bien, pero hay quien no le dedican tiempo, hay quien no tienen ese sentido común del que hablabas, hay quien tiene mucho desequilibrio, hay quien es violento, hay quien es alcohólico, hay quien es ludópata. No, es que sabemos lo que ocurre en las aulas, pero no sabemos lo que ocurre en los hogares. Y claro, hay parejas que tú los ves en un restaurante que no se hablan, solo cuando llega el camarero le hacen un poquito de atención porque cada uno está conectado al otro. El ser humano requiere atención, requiere de intimidad, requiere de piel con piel, requiere de contacto. Y esto es fundamental. Y mira, una cosa que estamos dándonos cuenta es que los niños están creciendo mucho, no solo en ansiedad, sino en depresión. Puede llamar la atención, pero ansiedad y depresión va de la mano, ¿eh? ¿Y por qué? Porque si tú estás 4 horas conectado, luego te entra un gran vacío. Una gran soledad. Si tú en cambio has estado jugando al balonmano o has hecho una obra de teatro, has estado con otros en una tertulia, tengas la edad que tengas, te quedas pleno, te quedas lleno, porque el ser humano es un ser de lenguaje, pero es un ser social, no para crearse personajes. Por cierto, que el planteamiento que se está haciendo es cuántas horas pasa un niño delante de una pantalla. Y esto puede ser un problema porque el ser humano tiende a la adicción del trabajo, del sexo, de la vigoresia o del deporte, del juego como tal. Pero el problema es que hay un tipo de niños que por sus características más violentas, porque no tienen amigos, se generan un personaje que no se compadece con la realidad. Y entonces se crean un mundo realmente preocupante. Estamos viendo muchos niños que se meten en ChatGPT y al final acaban autodiagnosticándose, que si tienen rasgos bipolares. Eso es peligrosísimo. El diagnóstico lo tiene que hacer y el pronóstico un profesional, no estar mirándose el ombligo. Hay que educar en el tú. Y en cuanto a la pornografía violenta, yo he trabajado 31 años en la Fiscalía, el problema es que lleva las líneas claras de algunos varones con mucha agresividad, con unas fantasías muy preocupantes. Claro, si ese niño no recibe en casa la diferencia de lo que es amar, que amar es dar por el otro. Amar es dar por el otro. Con querer, que querer es, bueno, a ti te puedo... Yo quiero tener más libros antiguos, pero eso es querer, no es amar. Y poseer, que es lo opuesto. No puede existir la posesión en el amor, ni de padres a hijos, ni de parejas, ni de hijos a padres. Hay que generar niños y personas que sean independientes. Por lo tanto, claro, si ese tipo de chico no ha captado eso en casa y está viendo una pornografía violenta, el riesgo es altísimo. Por lo tanto, como tú decías, hay que conjugar lo que son las redes sociales con la educación, la formación que se dé en los colegios, pero también, cómo no, en los hogares. Está claro. Pues Javier Urra, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos en Aquella Hora. Encantado, como siempre. Un abrazo. Un saludo, un abrazo. María, luego está nuestro ejemplo, el ejemplo de los padres, que nos hablan los hijos y estamos con el móvil continuamente. Entonces, esto así no puede ser. Empezamos por nosotros mismos y luego ellos. Efectivamente, y como decía, ¿no? Hay que educar y como decías tú también, Miriam, hay que tener pues eso, sentido común, ¿no? Y educar es dar ejemplo en casa, no solo en el colegio y bueno, y desde pequeñito, ¿no? A todos nos llama la atención que vemos a bebés en carros con pantallas, pues para que el niño no moleste o no llore o lo que sea, ¿no? Cuando deberíamos de fomentar que el niño haga otras cosas, que juegue en el arenero o que lo que sea, ¿no? A mí esto sí que me llama la atención y bueno, pues yo creo que nos toca a los que estamos en medios como la televisión, pues recordar que la educación de los jóvenes depende de todos y sobre todo también en casa, no solo en el colegio, que se hace desde desde el ejemplo, pero también cuando estás viendo una serie o cuando estás compartiendo con ellos cualquier juego que ellos están haciendo, pues recordarles que eso es ficción, que eso no es así, porque hay muchos niños que creen a pies juntillas lo que dice TikTok o lo que dice Instagram, la influencer y lo que dice ChatGPT. Y lo que dice ChatGPT. Entonces también hay que darles criterio, porque ellos no lo tienen, son niños. Y entonces que no se nos olvide. O sea, y que bueno, pues están en otra etapa que es diferente a la nuestra porque no teníamos la tecnología, pero habrá que convivir y habrá que ver cómo nos quedamos con la parte buena y nuestro papel como educadores es recordarles, dar ejemplo y decirles lo que está bien, lo que está mal y lo que es real y lo que no es real. Jorge. Y que sepan ir a fuentes fiables, ¿no? Un poco de alfabetización mediática, que acuden a los medios de comunicación, que desgraciadamente pues lo hacen poco los no les gusta, hacen cada vez no con les los gusta. jóvenes, ¿no?
Comparto los mensajes que lanza María. Yo creo que el problema está hiperdiagnosticado, todos lo tenemos claro. Lo que no soy tan optimista como el experto Urra, que dice que la mayoría de los padres y madres lo hacemos bien. Yo mismo creo que hay veces que tengo dudas, porque realmente nos falta a todos más reflexión y más pedagogía, ¿no?, sobre cómo actuar con el acceso a los móviles y la tecnología, las pantallas y los menores de edad. Está claro que las consecuencias y los perjuicios de ello las estamos viendo en múltiples manifestaciones. Los problemas emocionales que causa en los niños y adolescentes están ya claramente tasados. Las derivadas, ¿no?, de trastornos mentales también, y por tanto ahora tenemos que pasar a la acción, ¿no?, de la teoría a realmente a la práctica. Se van dando avances en los colegios, pues ya vamos retrocediendo, ¿no? Después de haber metido la tableta y no haber hecho ninguna restricción con el móvil, ahora vamos hacia atrás, ¿no? Y ahora tenemos que ser las familias los que tenemos que concienciarnos, primero de todo, que el acceso prematuro a las pantallas y al móvil de los menores es un peligro, y es así. Y por tanto hay que retrasarlo lo máximo posible. Y luego tampoco se trata de la restricción absoluta a la tecnología, ¿no?, porque es algo que está en su mundo, sino guiarles, acompañarles, ayudarles a que tengan un espíritu crítico en todo lo que tienen. Lo que pasa es que da la sensación que la tecnología va por delante y nosotros por detrás, ¿no?, y que falta una gobernanza sobre estas cuestiones. A ver, yo tengo que reconocer que lo que comentabais, cuando veo una tablet con orejitas de conejo en el tranvía o en el autobús, me entra auténtico pavor por lo que nos viene encima. Y me parecen apabullantes las cifras de niños con 10 años que tienen móvil, pero me gustaría conocer cuántos con 8 o incluso menos años tienen también un acceso a un teléfono. Y yo creo que muchas veces trabajan o actúan por imitación. Yo no tengo niños, pero una amiga me decía, tiene un hijo de 3 años, ellos utilizan regularmente el teléfono móvil, aunque intentan que su hijo no los vea, pues el pequeño se había cogido una radio antigua que no funcionaba y hacía como que tenía móvil y era su teléfono móvil. Entonces creo que tenemos una responsabilidad muy importante. Ahora bien, yo por ejemplo soy muy defensor de todo lo tecnológico y me preocuparía también como padre que mi hijo no tenga acceso al móvil y de alguna forma se pueda quedar aislado, que no pueda tener acceso a todas esas conversaciones que se hacen sus compañeros. Entonces creo que todo esto es mucho más complicado que decir pantallas no o pantallas malas.